Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias por su sintonía. Hoy hablando de monumentos de Guatemala. Mire todo lo que hay que aprender de nuestra Guatemala, sus historias, sus detalles, dónde están. Ya hablamos de los que se han trasladado de un lugar a otro. Y en este bloque quisiera que nos centráramos un poquito en esos que son tal vez muy conocidos o muy famosos, pero hablar de esos detalles detrás de estos monumentos. Por ejemplo, hablar del monumento de Lorenzo Montúfar, que está ubicado en la Reforma. ¿Sabe usted cuál es? El señor que está sentado justo frente a la calle Montúfar, efectivamente. Fernando, ¿qué podemos decir de este monumento? Es una figura sedente que nos representa a uno de los máximos ideólogos del liberalismo en Guatemala. Por eso tenemos que pensar que el monumento es inaugurado en la década de los 20 en cuanto el liberalismo está en su máximo apogeo, ¿no? Entonces, y la imagen pues está hecha en metal, ¿no? que es muy importante, lo cual le ha dado mucha durabilidad y además como está colocado en una rotonda le da una idea de airosidad y en realidad es uno de los monumentos más importantes y que pues da cierto sentido de continuidad a la historia de nuestro país. Interesante. Hablemos un poquito de, ya fuera de la ciudad de Guatemala, hay monumentos muy importantes de artistas, grandes artistas como Galeotti Torres, por ejemplo, hablando del Obelisco de las Américas, es decir, nos quedamos aquí en la ciudad, pero también está el Tecunumán en Quetzaltenango y el Atanasio Tzul de Cobán. Lo que sucedía es que todas las ciudades aspiraban a tener la grandeza de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, y otras grandes ciudades. Los elementos que componen el espacio urbano, las calles, las avenidas, los parques, las plazas, se complementan con estos tipos de elementos. Los monumentos entonces engalanaban estos espacios y le daban ese aire de ciudad y de calidad al espacio público. Y por eso era tan importante que las ciudades, cualquier ciudad que pretendía ser ya llamada como ciudad, incorporara dentro de sus espacios urbanos y públicos este tipo de elementos que enriquecían el espacio público. Claro, se podría hablar también, si nos quedamos como en la idea del Tecunumán de Xela, por ejemplo, regresar aquí a la ciudad y hablar del Tecunumán que está en Boulevard Liberación, que es de González Goyri, Roberto González Goyri. Claro, yo veo los espacios públicos desde la perspectiva de una utilidad histórica. Ajá. Entonces los monumentos no podemos pensar en que va a haber un monumento sin que tenga una utilidad histórica. Entonces para este momento, en la década del conflicto armado interno de nuestro país, que inicia en el año en la década de los 60, entonces se va a necesitar una figura que ya no sean las figuras de los santos protectores del ejército, ¿no? Entonces por eso es que proliferan las imágenes o las efigies o los monumentos tangibles de los héroes nacionales, ¿no? Yeah. Y esos héroes nacionales pues van a ser Tecunumán, Atanasio Tzul, dense en cuenta que son indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas van a ser la gente que va a nutrir ese ejército de Guatemala en esta época. Entonces por eso es que es muy importante entender las ideas que se plantean en las imágenes. Claro. Además, los espacios deben de cumplir una función. En este caso, un espacio público cumple con su función de que nos podamos encontrar ahí, que nos podamos relacionar, pero también que nos podamos identificar. Exacto. Y ahí es donde justamente un monumento juega un papel importante, porque nosotros nos sentimos identificados con esas imágenes. Sí, hablamos un poquito del centro cívico, que aquí hay muchos monumentos, murales y cosas por el estilo. ¿Qué podríamos hablar de este espacio? Definitivamente es uno de los espacios monumentales más importantes de la ciudad de Guatemala y para todos nosotros los guatemaltecos debe ser considerado como tal, porque es donde finalmente se logra una incorporación. Los arquitectos desde siempre han venido trabajando con los artistas, con los escultores, pero en el centro cívico se logra, más allá de incluir el elemento en el espacio, una verdadera integración del artista con el arquitecto. Y entonces los elementos arquitectónicos se convierten en esos elementos escultóricos. Y vemos además que en el centro cívico, por ejemplo, tenemos una secuencia lógica que cuenta la historia de todo el pueblo de Guatemala. Y eso lo hace importante y relevante para nosotros porque lo hace único y le da un valor universal. Para ir nombrando esa secuencia, ¿nos la puedes dar para que la podamos ir visualizando? Sí, claro que sí. El arquitecto Jorge Montes le llama la Ruta del Gucumatz y es la historia que empieza en los murales de la Municipalidad de Guatemala, que son de Carlos Mérida, luego pasa a los murales del mismo Carlos Mérida,
que están en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, luego pasa al Centro, al Crédito Hipotecario Nacional, también con el mismo maestro Mérida, y termina el recorrido y esa secuencia con los sacerdotes danzantes mayas del mismo Carlos Mérida en el vestíbulo de Banco de Guatemala. Además a esto hay que adicionar que además participaron los grandes maestros como González Goyri, Grajeda Mena, Dagoberto Vázquez, en las fachadas y en los murales de los edificios, haciendo realmente de estos elementos arquitectónicos unas esculturas que componen un verdadero museo urbano, que tiene espacios públicos pues adecuados para ser recorridos, para el uso, para el disfrute de la población. Claro, ¿qué podemos hablar un poquito? Por ejemplo, yo sé que esto ya sería como estos conjuntos de monumentos que tenemos en la Avenida Reforma, en la Avenida Las Américas. No nos podemos detener en cada uno, pero ¿qué podríamos hablar de todo esto? Lo que podríamos hablar es que en realidad nosotros no contamos con un programa o un conjunto que nos dé una idea de la lectura iconológica, iconográfica original de los monumentos. ¿Por qué le digo yo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos, el centro histórico ha sido severamente transformado, se le quitó el sentido ritual, digamos, de sus capillas de Vía Crucis, etcétera, etcétera, ¿no? Las iglesias fueron modernizadas, los atrios han sido, digamos, utilizados en otro uso de la tierra, digamos, por ejemplo, el Cerro del Calvario incluso fue dinamitado para abrir el paso, digamos, del centro histórico al centro cívico. Ajá. Entonces hay una transformación extremadamente grande que está dada por el uso de la tierra. Digamos, la iglesia del Calvario moderna que se hizo, ¿no?, en 1932, pues se le añadió un mercado, ¿verdad?, a la par. Entonces se perdió el sentido de un parque, estaba rodeada de un parque y de una airosidad de otro sentido. Entonces a nosotros los guatemaltecos nos cuesta mucho en realidad reconstruir esa historia y se está tratando de hacer una recuperación de los espacios, porque eso sí tampoco podemos nosotros negarlo, y que se ha hecho pues con algún éxito, porque veamos, el centro histórico en alguna medida ha revivido, ha retoñado, quizás lentamente, quizás no como quisiéramos, pero se está haciendo algún intento por dar una lectura original. Entonces es una labor, en el caso mía de los historiadores, de reconstruir todo esto, de ver cómo se hace, ver cómo es la ideología que se plantea y ver el estado actual de los monumentos. Pero esto ya será cuestión de los en el caso nuestro como arquitectos, el incorporar la ruta de los jaguares, por ejemplo, en la recuperación de la Sexta Avenida, era importantísimo porque le estábamos dando ese sentido y ese contenido cultural a la revitalización urbana. Claro. Claro, eso es desde tantas perspectivas que se podría hablar de lo mismo. A mí me encanta esto, pero ojalá y usted también esté aprendiendo, así como yo estoy aprendiendo muchísimo sobre los monumentos de Guatemala. Algunos, hay muchos realmente, y la tarea nos queda a nosotros para seguir investigando uno por uno, los que nos llaman la atención, los más famosos, los que usted tiene cerquita de su casa o a donde va a pasear, etcétera. Los quiero dejar con otro monumento de los modernos. Bueno, realmente es un artista, él es Walter Peter, él es el responsable del Coloso en la zona 18 y del Gigante Dormido en Cayala. Yo soy Walter Peter y soy escultor. Bueno, en 1995 comencé con el primero, Prometeo Liberado, de 2,30 metros. Ese está en Iztapa, en un chalet clásico. Sofía, el nacimiento de la cultura, está en el centro de logística de las bancadas, en el centro del Congreso. Tengo también Propósito, el arquero, en Cardales de Cayalá, de 6 metros de altura. Y tengo Amanecer, el gigante de Cayalá, que es de 18 metros de largo y 3 de altura, en mármol, tallado en mármol guatemalteco. Definimos primero la filosofía, cuál es la idea a expresar, a representar, un valor, una visión de la vida, un sentido de vida. Luego pasas a estudiar la historia del arte para analizar a los grandes maestros, no repetir, no cometer errores. Luego pasas a la parte de semiótica, los símbolos que vas a utilizar y representar, la composición, para ver cómo vas a organizar cada uno de los aspectos y partes,
y ahí tienes tu resultado final a través del dibujo y ejecutas y tienes tu monumento, tu obra de arte. Bueno, mi experiencia en el desarrollo de un monumento es maravillosa. Esa es la profesión que yo elegí, crear algo de la nada, de tu idea, proyectarlo y luego representarlo, concretarlo y que el público lo goce y se identifique con él, es una sensación maravillosa. Cuando alguien, un espectador, contempla un monumento, su propósito fundamental es provocarle placer o rechazo.